Estamos ya en el episodio número 22 y hoy tengo el placer de tener como invitada a Ruth Perkowitz. Hola Ruth, Hola, hola Héctor, gracias por esta entrevista. muchas gracias a ti por atendernos, por atender nuestra propuesta. Y bueno, como sabe nuestra audiencia, pues vamos a hacer un recorrido biográfico, aquí acompañados pues de Ruth, que nos va a contar, pues para poder comprender a la persona que tiene esta actividad en redes sociales y bueno, tiene su canal, su página web, pues nos comparte su búsqueda, su propia labor de investigación, de desarrollo, con muchos temas muy interesantes, con profundidad, la cábala hebrea, también con una corriente psicológica, humanística, con la base de Carl Jung. Bueno, hay muchos temas que luego pondremos también en el detalle del vídeo con sus enlaces para quien quiera ir investigando, quien no la conozca, seguro que también tiene bastantes seguidores y bueno, eh, Ruth, ¿cómo te definirías tú así en tus actividades, con tu Uf, proyecto personal? Es complicado, lo sé, pero un poco claro, porque, así como tus piezas claves o en donde tú pones el foco. a ver, vamos a intentarlo. Em, Fundamentalmente, eh, yo creo que soy una buscadora, como gran parte de la humanidad que busca el el sentido de la vida, el sentido de quién es. Y en esa búsqueda he encontrado distintos caminos, distintas vías para desarrollarme, para explorar. Uno de los temas que creo que a mí me caracteriza, pero al mismo tiempo no me ayuda, es que a mí me gusta todo. Me gusta todo significa que tengo un problema, porque a la hora de elegir algo, siento que estoy dejando otra cosa de lado. Y esto, bueno, tiene unas cuantas características a nivel psicológico, pero esto es así desde pequeña. Yo recuerdo que, por ejemplo, estar en la habitación de la casa de mis padres, ¿no? En una zona muy populosa de Buenos Aires, yo soy de Argentina, tú sabes, Ujú. y vivía en un piso que era relativamente bajo y era muy difícil mirar el cielo, es decir, tú podías ver el cielo, pero veías dos o tres estrellitas ahí perdidas, una cosa que nada. Y yo me quedaba mirando ahí la estrellita y mi mamá pasaba y decía, pero con esta chica hay que hacer algo, no puede ser que esté mirando las estrellas. O sea, y para mí, digamos, eso era una de las cosas más, no emocionantes, pero sí más suavizantes. Le empezaba a encontrar sentido a algunas cosas, sobre todo al hecho de la pertenencia. Es decir, para mí era increíble pensar que pertenecemos todos a una misma unidad que incluye a esa estrella que está por ahí arriba, que ni siquiera sé cuál es, ni nada. Y esto, digamos, fue con el tiempo desarrollándose. Es decir, eh, bueno, hubo que pasar primero todas las etapas que el sistema impone, ¿no? De estudios y, bueno, y de crecer de determinada manera, ¿vale? Para ser insertado dentro de una sociedad, con lo cual también tengo, tú sabes, este, mis temas, pero digamos, mi búsqueda nunca dejó de marcarme a mí distintos caminos, distintos senderos. Yo empecé primero haciendo preguntas que no eran respondidas dentro del judaísmo. Yo nací dentro de una familia judía ashkenazí conservadora, en donde si bien se hacían preguntas y se contestaban las preguntas, las respuestas eran más bien lineales. Eran respuestas sobre lo que está escrito, sobre lo que dicen los rabinos, que está muy bien, sin duda está muy bien, pero a mí no me alcanzaba. Es decir, había preguntas que no tenían respuesta, había
respuestas estilo, eso está escrito y es así, y eso a mí nunca me alcanzó. Eso para mí no era válido, era como que no, a mí explícame un poquito más profundo. Bueno, fueron pasando los años, sucedió que apareció en Argentina como una cosa nueva y que empezó a difundirse mucho el yoga, y yo empecé a encontrar algunas respuestas en el yoga, respuestas que no encontraba en el judaísmo, ni aún yendo a diferentes sinagogas de diferentes denominaciones, ni ortodoxo, ni reformista, ni conservador, ni nada, ni siquiera a un nivel de estudios encontraba yo estas respuestas. Cuando empezó el yoga en Buenos Aires, no sé aquí, pero por lo menos en Buenos Aires era como una cosa que brujería, ¿no? Una cosa así, toda, que uno dice, ¿qué es esto? Hermoso, por supuesto, me zambullí de manera muy intensa, muchos años, hice muchas cosas dentro del yoga. Perdona, Ruth, sobre qué edad más o menos tuviste el contacto con el yoga? Más o menos. Y eso habrá sido a los 25, 26 años, 24 quizás. Ajá. Ahí ya mis papás ya habían fallecido. Yo soy hija única, era hija única también en ese momento, y eso marcó un antes y un después, porque me quedé muy sola. No tenía manera de resolver ciertas situaciones, así que hice lo que pude en ese momento. Y bueno, obviamente la necesidad de encontrar respuestas se intensificó muchísimo, porque ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estoy parada? Ujú. No era algo que estuviera, entre comillas, previsto. Cuando digo esto, digo, por lo menos a esa edad y por lo menos para mí. Ujú. Y quedarme sola fue un tema porque no había nadie allí, mis papás eran muy mayores cuando yo nací, y claro, bueno, la situación no fue fácil, pero más allá de esto, empecé con esta búsqueda. El yoga me recogió sin ningún tipo de limitaciones, ni filtros, ni problemas. Me ayudó muchísimo, me pude encontrar una parte mía. Yo sabía que existía la cábala, de hecho fui de jovencita a distintos lugares a buscar el tema de la cábala. Por supuesto, me cerraron la puerta mal, que si la edad, que si soy mujer, que si no es para mí, que si esto se hace de otra manera. Bueno, muy bien, listo. Entonces la cábala terminó siendo una cosa censurada, ¿no? Cerrada. Ujú. Y así pasaron varios años, 7, 8 años, yo dentro del yoga, eh, dentro de las diferentes variantes del yoga, yoga meditativo, hatha yoga, por supuesto, hasta que un día en una revista encuentro un avisito, así, pero diminuto el avisito, ¿no? Mal diagramado incluso, o sea, una cosa que vos decís esto, mal, ¿no? Y con letras chiquititas, y que decía Cábala, clases de Cábala, el Huerto del Nogal, que fue el primer lugar en donde yo aprendí, y el teléfono. Eso era lo que había en ese momento, no había internet, Héctor. No sé Ujú. si me explico las diferencias, ¿no? De aquel momento a este. Entonces, bueno, llamé por teléfono, hablé con el ingeniero Carlos Lerner, que era quien enseñaba Kabbalah, un maestro injustamente olvidado, porque esta persona no solo sabía Kabbalah y era un precursor de la enseñanza de la Kabbalah en Argentina, sino que además sabía de Biblia y de Torá y de Biblia cristiana un montón, realmente era un erudito, además de ser ingeniero, y la Kabbalah con la ingeniería tiene cosas que ver por la matemática, por la abstracción y demás. Bueno, una vez que encontré esto, no dejé el yoga, que sigo de hecho practicando hasta hoy, pero Ujú. sumé Kabbalah. Y claro, yo ya tenía algunos recursos previos. Yo había ido a una escuela hebrea, además de ir a la escuela pública en Argentina, entonces ya tenía el idioma hebreo.
mi casa, que era conservadora, se celebraban todas las festividades, entonces el calendario y los rituales ya los tenía sabidos, digamos, ya venía con cierto conocimiento previo. El estudio del Tanaj, de la Torá, era algo normal para mí, no tenía ninguna dificultad. Entonces, claro, ahí, a ver, me sumergí, fueron 12 años, 12 años, muy intensos, porque era prácticamente 3 veces por semana, 2 horas cada vez de estudio, de práctica, de textos que había que conseguir en ese momento, porque no había. Lo que hay traducido ahora no tiene nada que ver. En ese momento había que viajar, tampoco existía Amazon. Había que viajar a Estados Unidos o le tenías que pedir a alguien que te traiga el texto, traducirlo, enseñarlo. Bueno, Eres para mí igual era un grupito pequeño de estudio. Sí, 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 sí. A ver, se fue armando un grupito pequeño de estudio, pero el tema era que cada vez iba apareciendo más y más gente, entonces hubo que dividir por niveles. Entonces, claro, las personas que, por ejemplo, ya sabíamos Ibrit y ya sabíamos Torah, estábamos en un nivel, y las personas que recién empezaban estaban en otro nivel. Entonces, solo fue creciendo, ¿no? Por el propio interés, por el mismo interés. Y la verdad que, bueno, para mí fue un antes y un después, digamos. A mí la Kabbalah me cambió la vida, la Kabbalah me ayudó a darme cuenta dónde estoy y a dónde quiero ir. Y esto es fundamental en la vida de una persona, porque si no, estamos a la deriva. Para mí esto fue una guía, no solo la Kabbalah, sino todos los maestros que tuve en el medio, ¿no? A quienes les estoy totalmente agradecida, y de todas las disciplinas, porque eran maestros finísimos, finísimos, de nivel que, no sé, quizás hoy haya, pero yo no los veo tanto como antes. Y me parece que hay algunos aspectos de la Kabbalah misma que me muestran a mí, ¿no?, el camino por donde debo seguir. Es decir, no hay una cuestión premonitoria, no hay una cuestión de adivinar el futuro ni de ninguna de esas cosas, pero sí hay como una tendencia a, por aquí no es. Entonces, si por aquí no es por allá. ¿No? Entonces, y esto se puede ver a lo largo de los años, ¿no? Con la experiencia. No sé si estoy divagando mucho con lo que te Sí, no, no, estoy... estupendo, bien, bien. Podemos ver así un poco por ir recogiendo ahora estos primeros minutos lo que estás narrando, ¿no? Esta niña que ya muestra esa inquietud profunda, ¿no? Que mira a las estrellas, que tiene sus preguntas, en un contexto a veces difícil para tener esas respuestas, ¿no? Bueno, con un sistema ya montado, pero que a la vez se ve como años después toda esa base, ¿no? Que tienes en tu entorno familiar tiene un sentido luego también, ¿no? Como te De proporciona manera, Uy, se congeló un poquito, ¿no? se Se, congeló, se congeló. sí, cómo se ve luego años después, ¿no? Con esas grandes preguntas que se comprende que tuviste, ¿no? En la pérdida de tus padres, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? En esa gran búsqueda, luego en ese anuncio pequeñito ahí casi que llama la Sí, atención, sí, casa, ¿no? sí, Y sí. Sí, sí, y muchas veces uno no se da cuenta de la importancia que cada paso que dio a través de su vida lleva a lo que es hoy. Si Ujú. bien uno quisiera que todo esto fuera lineal, ¿no?, y más fácil, no lo es. Y al mismo tiempo, todo esto es simultáneo, al mismo tiempo hay como una pelea mía, esto es mío personal, con lo que es el sistema. Es decir, yo no acuerdo con el sistema de educación actual de ninguna manera, no favorece para nada lo que es el talento con el que cada persona viene a la tierra, ni tampoco la expresión de ese talento, ni tampoco la individualidad
y la posibilidad de demostrar quién uno es, qué parte del alma o qué parte de la divinidad uno contiene en su interior. Entonces, esto para mí, bueno, esto es una parte del trabajo que yo hago, ¿no? Intentar encontrar ese pedacito de alma, ¿no? Ese pedacito de Dios que uno tiene adentro, que vino a hacer algo específico, que seguramente no es estar sentado en una oficina escribiendo cartas o poniendo sellos. Puede ser que sí, no digo que no, pero no es una tarea que tenga que ver con la profundidad, que tenga que ver con el crecimiento interior, con la posibilidad de crecer, de ayudar al otro desde un lugar profundo, desde un lugar de la intención seria. Por eso muchas veces habrás visto en mis videos, ¿no? Esta cosa antisistema, ¿no? Que, bueno, a las redes sociales no les gusta y a la gente tampoco le gusta mucho. Yo entiendo, la gente quiere que le digan que está todo bien y, Incomoda, y, claro. y Ujú, yo no les puedo decir que está todo bien. O sea, ujú, hay cosas que están bien y hay cosas que no. Y las cosas que no están bien son cosas graves, son cosas que hay que solucionar, intentar por lo menos abordar ya mismo, si es que no tienen una solución próxima, ¿no? ujú. Entonces, aquí hay dificultades y hay dificultades psicológicas, por eso muchas veces la Kabbalah tiene este entrelazamiento con la psicología, ¿no? Con todo el trabajo que está relacionado con el alma. Psique significa alma en griego, de tal manera que, y la Kabbalah trabaja con el alma, es inexorable. Entonces, son dos vías que yo creo que van juntas, van de la mano. Ujú. A mí me parece que es como una amalgama que va en una misma dirección. Ujú. Eso es, y como ahora con esto que estás contando, ¿no? Como algo muy tuyo también, pero que comparto y que seguro que hay muchas personas también que tienen, que se percibe, ¿no? Esa parte del sistema que, bueno, que coarta mucho, que no permite, porque, bueno, todos tenemos muchos condicionantes en nuestro día a día para que dificulta que uno pueda observarse, que pueda aflorar y permitir primero encontrarlo o medio intuir un poco por dónde va su Ya, historia, ¿no? Y luego poder ponerlo en práctica, ¿no? Como, ya, y lo que dicen, ¿no? También se ponen dificultades para ello, para poder comunicarlo, para poder poner en duda o cuestionar. Y bueno, hay que ir un poco ahí sorteando eh, en esas olas, ¿no? ya. Y ujú, Sí, a ver, yo creo que de siempre tuve esta característica eh, de ser, de ser la oveja negra, que uno podría ser la oveja negra de la familia, la oveja negra en general. Eh, porque nunca estuve de acuerdo con tantísimas cosas, ¿no? Ya, pero desde un principio. Y esto, digamos, si bien tiene un costo, también tiene un aspecto de libertad y de liberación que me permite, por lo menos a mí, crecer. Entonces, eh, a ver, no, yo no estaba de acuerdo con el país en donde vivía, entonces iba a hacer lo posible para irme. No fue fácil, fue un proceso largo, doloroso y difícil, ¿sí? Yo no estaba de acuerdo con el sistema educativo, entonces tuve serios problemas con el sistema educativo, digamos. No estoy de acuerdo con el sistema médico, tengo problemas con el sistema médico. O sea, tengo problemas con todo lo que sea sistematizado y que intente generalizar algo que es individual, como es el alma. Es decir, el alma es propia de cada uno, si bien en algún momento toda esa alma se convierte en una sola, allá arriba cuando estamos hablando, ¿no? de yejidá, de los niveles del alma y demás, aquí en la bajada, aquí abajo, ¿sí? Cada uno es un individuo
Y ese trabajo debe ser hecho. Para mí es como una obligación, como que alguien que no se ocupa de darse cuenta, por lo menos de darse cuenta, ¿vale? Porque tampoco es fácil, pero digo, por lo menos de darse cuenta de cuáles son sus talentos, qué vino a hacer aquí, para mí eso es terrible. Es terrible, terrible. Claro, luego lleva a la frustración, lleva a la insatisfacción, a entretenimiento Ahí fácil está. y incluso, pues bueno, ya luego si uno enferma, pues también a medicarse y la cosa empeora, ¿no? Cuando Claro, en realidad lo que son avisos que te están diciendo por ahí no es, ¿no? Intenta mirar por otro lado porque así nos vamos bien. claro, tal cual, tal cual, tal cual. Incluso en mis inicios, yo trabajé como periodista Ujú. y claro, que no es lo de ahora. No es lo de ahora, ¿ok? O sea, ser periodista para que te publicaran un artículo, el editor y el director tenían la obligación de hacerte chequear 2 veces las fuentes de donde venía la información, ¿vale? Ah, Entonces, no, ya era otra cosa. Entonces, quién lo dice, dónde está escrito, quiero ver, ¿no? O sea, una cosa como de evidencia, incluso hasta legal, si uno mm, quiere, ¿no? Quiero la evidencia, quiero la prueba. Eh, y claro, trabajando como periodista, yo ya veía cosas que no eran, veía incluso la manipulación, te estoy hablando de hace muchos años atrás, tengo muchos años, Héctor. Este, yo podía ver la manipulación en titulares de los diarios, en las volantas de los diarios, en el artículo completo, la tendenciosidad y de cómo la gente no podía hacer una interpretación de texto, ¿no? Como corresponde y darse cuenta y decir con total libertad, de decir, bueno, esto me gusta, esto no, esto tiene una tendencia para este lado o para el otro. Eh, Fueron pasando los años y eso siguió así porque el pensamiento crítico no se enseña. No se enseña en la universidad, no se enseña en el secundario, ¿no? Es como una educación en serie para determinada cosa. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ujú. No estoy de acuerdo con eso y bueno, supongo que en algún momento ahora ya hay, no tanto en Europa, pero sí en Estados Unidos ya hay una tendencia muy interesante a salir de lo que es la educación en serie, y de buscar otras formas, ¿no? De poder educarnos y de poder crecer. Esto a mí me parece fundamental. Y siguiendo con esa misma tónica de anti, ¿no? De anti, me puse este nombre, Cábala Influencer, ¿no? Que para mí es muy gracioso porque yo me divierto con eso, porque tú no puedes mezclar Cábala con influencer. O sea, son dos cosas que no va. Un influencer es, no sé, una niña, una jovencita, a la que las marcas le pagan para que venda sus productos y esas cosas, o dice cositas en internet. Y esto surge justamente, cabe el influencer, porque llegó un momento en que la Kabbalah se superficializó de tal manera, eh, que perdió parte, su esencia, perdió su contenido. Tú ves cosas en, no sé, en las redes, sobre todo en las redes. La gente que escribe es distinto, pero ves cosas en las redes en donde no solo que no es así, sino que cómo puedes tratar a una disciplina que es sagrada, que tiene secretos profundísimos de esta manera. Entonces yo me he peleado con mucha gente, debo decir, debo confesar, gente que me manda mensajes y me dice, por ejemplo, ¿no? ¿Me das la fórmula para curar el resfriado? Y yo le digo, vaya al médico, o sea, vaya al médico, tómese una aspirina o un tecito con limón, ¿no? Y ya. Pero no, la gente está buscando fórmulas
y eso se superficializó de una manera con la cual yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces mi lugar es bastante difícil, difícil, porque, digamos, si quiero difundir la Kabbalah, de alguna manera tengo que estar dentro de ese ámbito, pero si quiero seguir profundizando dentro de la Kabbalah, no puedo estar en ese ámbito. Entonces, decidí, con tantas idas y vueltas que mencionábamos antes, Héctor, decidí que la parte más profunda, más seria de la Kabbalah va a terminar escrita. Acá está, ¿no? Mi libro, un libro, otro libro. Esto es novedoso porque ahí. Sí, Este, los comentamos. Ujú, es claro, sí, 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 ujú. pero al mismo tiempo, digamos, lo que hago a través del canal, a través de Kabbalah Influencer, a través del canal de YouTube, intenta tener un grado de profundidad, pero no tanto. Y que evidentemente se nota también, pues si tú ves la mayoría de los videos tienen la explicación con la fonética, con el hebreo, con la traducción, con todo, y son videos que no se ven, son videos que no tienen visualizaciones. Entonces, puede ser que yo no, a la gente no le caiga bien, que es una posibilidad también, pero los videos, ¿sí?, tienen una profundidad que yo no vi en otro lado. Entonces, si la gente no quiere profundidad, no tiene que estar en Internet. En fin, estas son cosas que van, ¿no?, que se van armando a medida que uno va teniendo experiencia en este ámbito. Sí, me parece digno de elogio, ¿no? Y encomiable tu fidelidad, ¿no? A tus principios y a tu reconocimiento sobre quién soy, qué significa esto para mí, que tiene su coste, ¿no? También el contrastar, ¿no? Sobre lo que yo puedo, mi trabajo, cómo lo ofrezco, cómo lo preparo, todo lo que puede haber ahí detrás, que me imagino que será bastante. Y luego encontrar una realidad que muchas veces pues las personas quieren, bueno, un poquito de aquí, una receta, como decías antes, algo rápido y que es algo muy propio de nuestra época, ¿Sí? y no la invitación a, mira, aquí te estoy ofreciendo alguna clave por donde puedes profundizar, entrar, estudiar más o, bueno, tener un conocimiento más amplio, ¿no? Claro, Y, y luego lo que decías antes también, ¿no? Como también en una forma a veces directa, ¿no? De cuestionar y lo que hablábamos, que hay personas que pueden sentirse incómodas, ¿no? En cuando le estás planteando algo hacia donde es más cómodo no mirar, ¿no? tal cual, tal Y- cual, tal cual. Esto también puede tener que ver con cómo yo fui moldeada, es decir, cómo fue mi educación, en donde, digamos, los maestros que tuve, que eran finísimos maestros, digamos, en ningún momento, insisto, no existía Internet, ¿vale? Pero en ningún momento se les hubiera ocurrido la superficialidad que existe hoy en redes, y no solo con Kabbalah, o sea, con otros temas también, eh, eh, que se ven cosas que es preferible quedarse callado. Realmente, si uno no sabe, es preferible quedarse callado y no intentar empujar o inventar cosas para tener likes, que tampoco es algo, que no es algo, que es un like, no es algo. Y bueno, y el trabajo fundamental mío, creo, intenta drenar energía de lo alto, esto ya sea a través de la meditación, a través del estudio, a través de los rituales, a través de la escritura, y tratar de poner un poquito de luz, un poquito de claridad en un mundo que no solo la necesita, sino que cada vez parece más confuso, en un mundo que es cada vez más hostil y por lo tanto más fácil de manipular porque mucha gente encuentra identificación en el odio, identificación en la envidia y se suma a
mm, a situaciones, a actitudes, se suma a actitudes que no le corresponden, a situaciones que ignoran, y acá estoy hablando específicamente de guerras, y estoy hablando específicamente de persecuciones, tanto a nivel virtual como material. Y esto es también muy doloroso, es muy doloroso, porque como judía, cuando empezó la guerra, después de la masacre de Hamas, fue muy, muy difícil ver que dos de las cientos o miles de personas con las cuales hay una comunicación relativamente frecuente, se solidarizaron. Solo dos. Y esto a mí me llevó a pensar, esto fue parte de la crisis, ¿no? de mi último año. Esto a mí me llevó a pensar muchísimo. Es decir, acá hasta dónde llegamos, porque cuando estamos hablando de Kabbalah, estamos hablando de misticismo judío. Por lo tanto, todo aquello que sea judío y todas aquellas personas que pertenezcan al mundo judío o que simpaticen incluso con el mundo judío, se ven afectadas por este hecho. Y si no se ven afectadas por este hecho es porque en realidad está a un nivel de superficialidad que no corresponde y mucho menos con la Kabbalah. Entonces, bueno, para mí fue difícil, fue tema de terapia, fue tema de terapia, o sea, sí, fue tema de terapia, fue tema incluso, obviamente, de debate familiar, ¿no? En España se vive de una manera, en otros países se vive de otra. El hecho de que en España no haya tantos judíos también influye, también influye. Y claro, ahí también hay como una segmentación importante, una segmentación importante. Es decir, podemos hablar de Cábala, pero no de religión. Podemos hablar de Cábala, pero no de sionismo. Podemos hablar de Kabbalah, pero no podemos hablar de política. Con lo cual, si ya no podemos hablar de, ya estamos censurando, ya estamos alejándonos de la libertad necesaria para poder crecer, para poder tener un criterio y un sentido común. Digamos, esta es mi opinión y bueno, y aquí y a mi alrededor, ¿no? Esto es, se piensa así sin dudas, no hay quiebres en ese pensamiento. Sí, claro, también se podría ver igual como a medida que hay más al alcance también, como pre-internet, ¿no? Era mucho más complicado, como comentabas, a medida que hay posibilidades de ampliar el conocimiento, también van creciendo las fuerzas que quieren impedir, ¿no? Que uno pueda desarrollarse en cierta forma y hay muchas maniobras, ¿no? Que se pueden apreciar todas las semanas. Ahí se intenta como algún pasito más, ¿no? En Sí, cuanto a esa censura, a eso, el control, que si los bulos, que si la información, pero yo te digo lo que es y lo que no es, ¿no? Es como algo claro. ahí. Ya, bueno, ¿sabes qué? Esto se está viendo más ahora, está más expuesto ahora, ¿no? Pero a mí me parece que existió siempre. Cuando yo había empezado en el Huerto del Nogal, en Buenos Aires, ¿no? Que como te había hablado de Lerner, y también estaba el fundador Mario Satz, que es aquí un reconocido En filólogo Cataluña, ¿no? y cabalista, ¿no? De gran nivel, muy querido. Uno de sus libros, Senderos en el Jardín del Corazón, fue creo que el libro que me impulsó totalmente a la Kabbalah. En ese momento recién empezaba la Kabbalah en Argentina, o sea, una cosa así mínima. Y me acuerdo que había llamado por teléfono una institución de Kabbalah internacional, que en ese momento estaba muy en auge, amenazando, amenazando con que no podíamos utilizar la palabra Kabbalah
ni la palabra centro, ni la palabra centro de Kabbalah, o sea, nada, porque ellos la tenían registrada. Mm, Bueno, o sea, yo era, en ese momento tenía muchos menos años que ahora y yo estaba desesperada, pero estaba, además de indignada, además de desesperada, a los gritos. Pero bueno, con la sabiduría y el conocimiento de los maestros de ese momento me dijeron, tranquila, esto lo arreglamos en 2 minutos y efectivamente se arregló en 2 minutos, pero yo de eso no me olvido más. No me olvido más porque yo atendí el teléfono, ¿no? Y yo estaba pensando en Cábala, en Los Ángeles, en el texto, en el Sefer Yetzirah, ¿no? Y me viene con una amenaza que ni siquiera era una amenaza antisemita, sino era una amenaza, digamos, de alguien del ámbito de Kabbalah. Yo estaba desesperada. No, 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 no. Entonces, bueno, sí, a medida que vas abriendo puertas, vas encontrando de todo. Aún dentro mismo en fin, aún dentro mismo del judaísmo y dentro mismo de la humanidad que se supone que intenta crecer, ¿no? Se supone que intenta saber más, aprender, ir hacia la luz, hacia la unidad, que es el objetivo de la Kabbalah. mm. Pero sí, están como esos recordatorios, ¿no? Que nos bajan, que te bajan de golpe. Ay, mira, no, o sea, bueno, pasaron otras cosas también, ¿no? En Ujú, en el medio. No fue fácil porque todo este periodo, yo empecé con Kabbalah en 1900, bueno, en el siglo pasado, en 1996, sí, 1996, y ujú. para ese momento Argentina no estaba nada fácil. Empezaba la época de la hiperinflación, que si no has vivido la hiperinflación no sabes lo que es decir, te lo puedes imaginar, pero hay que pasarlo carnalmente, ¿vale? Hay que vivirlo el día tras día, lo que es la hiperinflación. Y todo eso en el medio estaba la Kabbalah, el yoga, mis papás que habían fallecido, yo que me tenía que hacer cargo de la casa sola, bueno, todo eso en el medio, todo junto, ¿no? Entonces, es como que cuando se abrió esa puerta, empezaron a entrar todo tipo de energías. Y esto es lo que tiene la Kabbalah. Cuando hablamos de recepción, estamos intentando recibir, ser una vasija, ser un clic, para recibir el todo. Y todo no excluye nada. Esto significa que va a venir cosa buena y que puede venir también cosa mala. Ujú. Que venga cosa buena o cosa mala va a depender de cuán pulido esté nuestro envase, nuestro clic, ¿no? Es decir, de cuán suave esté o de agradable y fácil caiga esa energía y no se detenga dentro de los senderos, que acá ya tendríamos que entrar en teorías de senderos y de árbol, pero a lo que voy es, baja la energía positiva y negativa. Ujú. Si tú eres un envase bien predispuesto, va a ser positiva. Si tu envase tiene positivo y negativo, va a aparecer de los dos. Y en ese momento a mí me apareció de los dos, más del negativo que del positivo, ¿no? Pero rápidamente, bueno, lo pude rápidamente en algunos aspectos. El aspecto material fue difícil, ¿no? Porque, bueno, se trataba de la supervivencia, ahí de supervivencia material. O sea, no Muy podemos trabajar. interesante. Sí, me parece muy interesante también esta a nivel biográfico, esta etapa que cuentas, porque en nuestro trabajo biográfico, ese quinto septenio de 28 a 35 es el punto de máxima encarnación, donde estamos como al fondo de la piscina de la encarnación. Y bueno, con lo que estás comentando, por tu búsqueda personal tienes esa parte de espiritualidad, pero te estás encontrando pues con muchas situaciones, como hablan, ¿no? De esta hiperinflación, tu situación personal familiar, como Ya, teniendo que meterte, vivenciar toda la parte de material, ¿no? De claro. Malhut y... Sí, sí, Ujú, sí, sí, sí. O sea,
hubo que meterse en el fango para formar un nuevo ser, todo esto entre comillas, ¿no? Es decir, es decir, acá estamos en Yetzirah, en el ámbito de la formación, Ujú. hasta que la parte de la supervivencia hacia la parte material no estuviera medianamente equilibrada, de ninguna manera, y esto en general, de ninguna manera es posible seguir en el camino yetzirático, es decir, bueno, voy a estudiar, voy a ver cuál es mi misión, voy a trabajar en función de eso, voy a seguir adelante. No, 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 yo tengo que comer mañana, tengo que pagar los gastos de la comunidad el lunes. O sea, y no tengo tiempo para estar pensando que si voy al psicólogo, que si no, que si cábala, yoga, no, 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 es no. Entonces, cuando ese área está medianamente equilibrada, ahí podemos empezar a subir un poquito más, ¿sí? A veces se da en simultáneo, no es que, y no es que hay un corte fijo, ¿no? Es como que se va dando. Pero esto termina siendo importante y ahí están de vuelta nuestros sabios, ¿no? Los cabalistas, cuando decían que la cabalá se empieza a estudiar a los 40, ahora podemos bajar un poquito los tiempos, ¿no? Tienen razón, porque primero la parte material tiene que estar cubierta. No digo que uno tenga que tener millones, pero cubierto, un buen pasar, comer, tener abrigo, cubierta. Y entonces recién ahí podemos empezar a darnos cuenta de que si las categorías de ángeles son, de que si los siete cielos, de que si el árbol de la vida. Entonces, esto muchas veces es difícil de entender para la gente y que me parece fundamental. A ver, yo no lo entendí desde la teoría, a mí me tocó vivenciarlo desde la práctica, ¿no? Y me di cuenta de esto y a medida que fue pasando el tiempo, sí, los sabios no lo están diciendo porque sí, ¿vale? Ahora, lo que no, lo que sí para mí fue y sigue siendo un tema es la cuestión de la mujer dentro de la Cábala. Tú sabes que yo di varios cursos de lo femenino en la Cábala, Cábala y mujer. De hecho, Eh, ponencias, ¿no? sí, También. sí, Ujú. sí, 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 sí. Y hay aspectos, digamos, que todavía no están ni siquiera trabajados, por mucho que los rabinos eh, intenten otorgarnos un lugar, no es. Los rabinos mismos se meten en lugares que desconocen, porque hablan de temas femeninos que desconocen. O sea, pueden saber la teoría, pero lo tienen que pasar por la carne. No hay posibilidades ahí, no las hay, no las hay. Que tú me dices que lo habla la esposa del rabino, la rabanit o la rebetzin. Bueno, es distinto. La escucho, es distinto. Pero cuando los rabinos empiezan a legislar y a decir cosas relacionadas con la mujer, no, no, es un no, y Ujú. es un no grande. Y también veo ese freno existía y sigue existiendo, ¿eh? Y sigue existiendo. Pero también veo que por parte de la mujer hay bastantes limitaciones en aprender con mujeres. Mira lo que te digo, ¿eh? A pesar del feminismo, tú sabes que yo el tema del lo que es el feminismo de ahora, para mí es un partido político, no es eso feminismo ni nada que se le parezca, pero eh, eh, la mayoría de las mujeres que estudian Kabbalah estudian con hombres. Y el punto de vista de la mujer es completamente diferente. Sí, es lo mismo en la teoría del Ari, de la Kabbalah luriánica, del Tzimtzum, sí, es lo mismo porque la teoría es la misma, no hay La diferencias. fuente, sí. Ujú. Exacto, las fuentes son las mismas, tal cual. Pero cuando la forma de explicar y la forma de llegar a distintos temas, una cosa es la parte masculina y otra cosa es la parte femenina. Ujú. Y sí, somos diferentes. Somos iguales en cuanto a seres humanos, pero somos diferentes. Nuestros aparatos físicos y reproductores son diferentes. La función femenina es diferente de la función masculina y está todo perfecto. A mí me encantan los señores y me encantan las señoras. No tengo ningún problema con ninguno, ¿vale? Pero digamos,
cuando llegamos al tema del estudio y de la práctica, se nota como que hay una elección, incluso de las propias mujeres, de estudiar con hombres y no de estudiar con mujeres, lo cual es parcial. Esto lo vengo viendo también hace muchos años. No sé si, digamos, no sé muy bien por qué razón. Creo que hay motivos hasta un poco más inconscientes relacionados con la búsqueda del padre. Entonces, claro, las mujeres ven a hombres enseñando y a hombres con conocimiento, ¿no? Y buen conocimiento enseñando y entregando, entonces quizás haya una proyección, no lo sé, estoy especulando, ¿vale? Estoy especulando, pero claramente se nota esto. Y yo lo lamento porque hay un montón de mujeres que saben, pero mucho, mucho de Kabbalah, que tienen una visión mucho más dinámica, mucho más práctica, mucho más sutil en cuanto a la percepción, en cuanto al lado derecho del árbol de la vida, ¿sí? En cuanto a Netzach, en cuanto a... y bueno, pero esto es lo que hay. Héctor, Ujú. Bueno, es necesario expresarlo, ¿no? Sí, claro, tú que llevas además tantos años en ese ámbito y cultural también, como, bueno, expresarlo porque también viene de una tradición de muchísimos siglos, ¿no? Donde la figura femenina, pues, no tiene esa presencia, ¿no? no, Y bueno, estamos en unos tiempos, pues, que necesitamos alimentarnos pues de una forma equilibrada, proporcionada y lo que tú dices, lo que te puede traer el sentir del lado femenino, pues es súper necesario, ¿no? Y no lo había, la verdad es que no me había parado a pensarlo así como ahora que lo has dicho, ¿no? Y bueno, esa figura masculina con toda esa tradición es lo que me estaba viniendo, ¿no? Como que es como igual lo seguro también, mm, siempre ha sido así, más o menos, aunque no esté explícito, pero es como sí, si fuera algo que lo envuelve, ¿no? Algo que está ahí y es necesario, pues bueno, hay que, como decíamos al principio, hace falta muchos puntos de vista antes para poder crearnos verdaderamente un buen pozo, ¿no? No sí, quedarnos ahí con una o con dos opiniones y esto ya me vale, ¿no? claro, claro, claro. Y además, a mí me parece que incorporar o animarse a incorporar em, nuevas, nuevas posibilidades. No, mira, no solo incorporar nuevas posibilidades, sino crearlas. Tenemos un problema gravísimo de creatividad en general, pero así, de creatividad, pero generalizado. Esto es otra vez Netzach, ¿no? Hay un problema de repetición de lo mismo, ¿no? Reformulado en vez de con color amarillo, con color verde, y entonces parece diferente y es lo mismo. Hay un problema de innovación, ¿no? Ujú. Entonces, ¿y qué podría uno innovar en la Kabbalah? Hay, o sea, podemos innovar mañana mismo. Yo tengo ejercicios para hacer dentro de lo que es la meditación, pero eso ya tiene que ser presencial, pero entonces hay que ver cuánta gente va a venir y entonces hay que ver si voy a poder convocar suficiente gente para hacer el ejercicio que quiero hacer. ¿Te das cuenta, no? Como, bueno, pero bueno, sí, yo lamento, digamos, que exista esta limitación dentro de la Kabbalah. Si bien es cierto que se abrió mucho, debo decir que se abrió eh, un poco por presión de los propios judíos. Mira, tengo un ratito más para contarte, te cuento una cosita Sí, pequeñita. sí, por supuesto. Recuerdas que te comenté que yo había empezado a profundizar en yoga. Ujú. Eh, y esto no solo pasó en Argentina, esto pasó fundamentalmente, el movimiento venía de Estados Unidos, ¿no? Yoga. Una enorme cantidad de judíos empezó a hacer yoga. El 30% de la población judía estaba haciendo yoga, de distintas variantes de yoga, ¿no? A tal punto estaban haciendo yoga
que en vez de decirle Kundalini Yoga, le decían Kundalinsky Yoga. ¿No? Entonces, claro, sí, eso no me lo voy a olvidar, porque incluso esto se decía en las clases donde estaba yo, que éramos, la mayoría éramos chicas judías. Bueno, entonces, ¿qué sucedía con esto? La presión fue tal que muchos judíos se pasaron al budismo, esto en Estados Unidos, ¿eh? Muchos judíos se convirtieron al budismo, muchos judíos muy conocidos, muy reconocidos, incluso rabinos ortodoxos, no solo se pasaron al budismo, sino que se convirtieron en lamas, en swamis y en dirigentes religiosos budistas. Ojo, porque esto es histórico, esto está, ¿eh? Esto Sí, está, puedes leer los diarios, las revistas, esto pasó así. sí, Entonces, ¿qué pasó? El judaísmo en general, o digamos, las élites religiosas judías se dieron cuenta de que encima que representamos el 0,2% de la población mundial, si algunos se pasan voluntariamente de judíos a otra religión, tenemos un problema. Entonces, se dieron cuenta que los judíos estaban buscando respuestas y que esas respuestas ellos no las estaban encontrando dentro de su propia religión, que era el judaísmo. Entonces sí, empezaron a abrir a la información y abrieron más información y empezaron a traducir y empezaron a contestar preguntas que antes no contestaban y empezaron a salir libros que antes no, que sí existían, pero no estaban traducidos. A nadie se le iba a ocurrir ir al Vaticano a pedirle el Or Asegel al Papa para traducirlo. No, olvídate, no, no. Bueno, todas estas cosas fueron pasando en estos últimos 30, 40 años. A tal punto se abrió que, en mi opinión, hay cosas que se abrieron de más. Hay cosas que se abrieron de más, con nombres de Dios, con prácticas de índole profética, de más, porque sí tenés que estar preparado para hacerlas. No importa, no importa, pero se abrió. El hecho de que se haya abierto tanto, ¿sí? Y en este momento esté superficializado, a mí me da mucha pena, porque de eso se puede crear y recrear tantísimas cosas y atraer tanta luz como la que no hay en este momento. Entonces, digamos, mi intención es seguir adelante, profundizando cada vez más. A mí lo que me gusta más es el ámbito de la Kabbalah meditativa, profética, ¿no? Dentro de ese rango, los rituales, las meditaciones, los trabajos personalizados, digamos, los trabajos, no solo la lectura, que puede ser muy interesante, sino el trabajo carnal, el trabajo de adentro, a ver cómo sacamos y cómo resolvemos esto. Entonces, en esa tarea estoy yo, Héctor. muy bien. Muchas gracias, Ruth, también por compartir esta información así en detalle, porque tampoco, bueno, se puede observar en las últimas décadas cómo se ha ido abriendo, pero bueno, no sabía algunos detalles de lo que has comentado. A nivel biográfico, no sé cómo vamos de tiempo para ti, a Yo nivel, estoy, yo estoy sí, tranquila, estoy bien. dedicada a Héctor. Estupendo, genial. Además, bueno, me está gustando también, pues eso, la naturalidad y la humildad con la que estás exponiendo los temas, tus Gracias. vivencias, tus puntos de vista. Bueno, que se te puede ver ahí en total, eso, naturalidad, ¿no? Sí, Me gusta. Y bueno, nos habíamos quedado a nivel biográfico, no hemos dicho, aunque lo has insinuado un poco, lo hablamos al principio, que tienes actualmente, has cumplido hace poquito 58 años. así es. Y biográficamente en nuestra práctica estamos en el noveno septenio Ujú. y nos remontamos, nos vamos un poquito hacia atrás, nos habíamos quedado en esa parte a finales de los 90, eh, alrededor de tus 30 años más o menos, con esa hiperinflación, Sí, tu situación familiar. Sé que hay en un tiempo pues tomas la decisión de mudarte, ¿no? De cambiar de sí. país. Si nos quieres Ujú. comentar un poquito por ahí cómo fueron esas vivencias, Ruth. Sí, sí, claro. A ver, la decisión de irse de Argentina vino mucho antes de la concreción de ese hecho, porque, bueno, había que vender, había que resolver situaciones antes de irse,
cosa que no fue fácil, porque yo me iba con la familia, es decir, me iba con mi marido y con mi hija, y no era que nosotros tuviéramos a nadie en ningún lugar. O sea, así como hablábamos de soledad antes, no es que, bueno, tengo una hermana en Estados Unidos y entonces más o menos, o tengo una tía en Israel que quizás, no, no. Eso también es un factor importante a la hora de armar una estrategia. Ujú. Y uno de los errores que cometimos, que creo que yo cometí, nosotros primero nos fuimos a Estados Unidos por una visa prometida con un abogado y demás, nos estafaron, el clásico me estafó un abogado, que fue así, y fue una cosa muy, muy terrible porque nosotros habíamos vendido absolutamente todo. O sea, tuvimos que volver de rebote a Argentina, sacamos una visa para venir a España, no teníamos pasaporte europeo porque mi papá era polaco, eh, pero era naturalizado argentino. Y cuando te naturalizas, pierdes la ciudadanía de tu país anterior. Además, bueno, faltaban documentos y demás, entonces no fue fácil. Por parte de mis abuelos no había ningún papel, porque recuerdas que mi familia era muy mayor cuando yo nací, y hace un siglo atrás, o un poco más todavía, cuando nacían judíos, en Europa sobre todo, se los anotaba en la sinagoga. Y claro, en la sinagoga en Polonia no quedó nada, o sea, nada de nada, no quedó ni un papel, ni un rastro, ni nada de nada, entonces, digamos, no había documentos, entonces, imposible sacar una nacionalidad o pedir el pasaporte europeo o tener la nacionalidad polaca en todo caso, porque yo era hija directa, ¿no? Mi papá era polaco, había llegado a Argentina en el periodo entre guerras, es decir, a él lo persiguieron los polacos, lo persiguieron los cosacos en Polonia antes de los nazis, ¿no? Entonces, bueno, se fue a Argentina, por supuesto, cambió todo, ¿no? Pues, la vida cambia completamente cuando te vas de país. Entonces, sin papeles, digamos, pero con visas, siempre de manera legal, fuimos a Estados Unidos, nos estafaron, volvimos a Argentina, en donde estuvimos de rebote 4 meses, todo esto con mi hija y mi marido y las maletas y todo. Y llegamos a España, y estamos en España desde el 2018, y en un principio estábamos bien y contentos y nos parecía que podía ser, con conciencia de que todos los países tienen problemas, de que el país ideal no existe, así se llame Suiza, Estados Unidos, Japón o lo que fuere. No, o Israel. El asunto es que el primer tiempo estábamos muy contentos, muy bien, después del COVID la cosa empezó a complicarse, y ahora con esta tendencia antijudía o judeófoba que hay bastante, sobre todo desde ciertas áreas gubernamentales, bueno, no nos sentimos tan cómodos como quisiéramos. De todas maneras, aquí en España yo fui bien recibida por Mario Sabán, con quien después tuve temas personales y por eso no seguí en la escuela. Fui bien recibida por otras personas también, que la verdad que me abrieron sus puertas, me abrieron sus puertas. Hay gente de finísimo nivel, hay gente muy culta, muy interesada también en el crecimiento. España me parece un lugar que tiene un potencial fenomenal, eh, pero le falta cierto interés en una educación mejor, y eso se nota, esta es mi opinión personal, ¿vale? Eso se nota. Hay mucha gente muy preparada, mucha gente muy bien, y hay mucha otra gente a la que no le interesa prepararse.
Y esto lo vivimos en Argentina también, y sabemos cómo termina, y esto es algo que no me hace sentir del todo tranquila, ni feliz, ni cómoda, pero de ninguna manera puedo comparar la situación mía actual aquí en España con lo que pasé en Argentina. No, o sea, tengo más libertad, puedo salir a la calle sin miedo por ahora, sin miedo a que tenga algún problema ni nada. Puedo expresarme contigo con total libertad, y si al que no le gusta, que no me vea y ya está, digamos, no es un problema. Pero España yo creo que tiene esto, tiene este potencial de volver a ser un imperio, pero le falta, igual estoy agradecida porque esta tierra me recibió, y el hecho de haberme recibido cuando nadie otro le interesaba recibir nada, bueno, para mí fue importante porque termina siendo un hogar para la familia. Eh, Tengo una hija que está ahora en la universidad pública, que está muy contenta, está sacando excelentes notas, con lo cual también yo estoy contenta. ¿Viste? Es como que con lo cual yo también estoy contenta, y estamos todos contentos. Y bueno, y nos gustaría que España pueda crecer desde un lugar de mayor sabiduría, de la sabiduría que supo tener durante muchos años, durante muchos siglos, y que después se expulsó, que retome esto. Yo creo que es posible con el tiempo, con las ganas. La idea también es que no solo España forme parte de una unidad, sino que si España tiene su propia identidad, la haga valer, la haga valer. Digamos, hay cosas que España tiene que son muy interesantes y no se da cuenta, y las está desmereciendo. Las está desmereciendo. Estoy eligiendo las palabras para decir, ¿viste? No quiero Sí, sí. ofender a nadie, Ajá. ¿no? Sí, sí. Ujú. Pero bueno, insisto, agradecida aquí por haberme recibido, y por las oportunidades que de ninguna manera hubiera tenido en Argentina. Bueno, y también agradecerte también el cómo añades pues tu experiencia, tu punto de vista, también con ese, bueno, finura y delicadeza también en la expresión, que también puede hacer que los que somos pues residentes y nacidos aquí también tengamos algo que nos plantee algo distinto, ¿no? O algo sobre lo que reflexionar, que siempre es útil, ¿no? Y necesario, como venimos hablando en la charla. Estamos en una época en la que necesitamos la pluralidad y la Sí. comprensión y la valoración, ¿no? Y el aceptar otros puntos de vista, ¿no? Y bueno, y tú nos traes, pues desde tu propia experiencia y tu conocimiento y tu sabiduría que compartes, pues punto de vista de lo más valioso, ¿no? Para poder. Y nos vamos acercando al presente, Ruth. Entonces ya estamos bueno, ya digamos en estos últimos años ya resides en España con tu familia y bueno, y vas poniendo en activo también pues tus canales, tus vías de comunicación, de expresión, ya vemos también en tu estilo, ¿no? Tu forma también pues crítica, directa y honesta, ¿no? Al final estás, como comentábamos antes, intentando ser fiel a lo que tú consideras y con respeto y con nombres y bueno, me parece muy, muy educado y muy, muy honesto, ¿no? Tu forma de cómo lo expones, ¿no? Y bueno, pues yo tengo todavía no tengo el segundo Ya. y de tu producción Sí, literaria. este es el segundo. Mira, este, Ajá. que no es un libro de Kabbalah, es un libro pensado específicamente para la gente que no quiere leer el Tanaj, que no quiere leer la Biblia hebrea, que
también no quiere, es injusto de mi parte decirlo, digamos, es difícil de leer. La Biblia hebrea es difícil de leer. Ya ni siquiera estoy diciendo en hebreo, aún en español, en donde los estilos son completamente diferentes de un libro a otro dentro de la propia Biblia, donde no hay una cronología, donde hay contradicciones, donde Dios de repente es el amor absoluto y de repente es malvado y vengativo, donde se mezclan cosas y se repiten cosas. Uno dice, pero yo esto ya lo leí en el Éxodo y está repetido después en el Deuteronomio. Y después resulta que en Samuel tenemos otro y en Crónicas otro más. Bueno, la idea es justamente que sea una guía, como una introducción a la lectura, para que aquel que no tiene ganas de leerla, o si sí quiere leerla y tener una idea más clara del contexto, pueda tenerlo. Que no genere esta confusión de decir, oh, pero acá esto no se entiende nada. Claro, no se entiende porque hay que poner en contexto, hay que poner en fechas, hay que poner en quién lo escribió, de qué estaba pasando alrededor cuando sucedió esta escritura, cómo se escribió, cuál es el texto que sirve y que se utiliza hoy en día para la Biblia hebrea propiamente dicha, cómo se tradujo la Biblia hebrea a la Septuaginta, de la Septuaginta a la Vulgata, cuáles son las diferencias, dónde hay una cuestión ideológica, que la hay. Bueno, todas estas cositas que a mí me parece que hacen al todo, ¿no?, de la lectura. De tal manera que si alguien va a abordar el texto bíblico y se pierde, esto puede ser una guía muy interesante. Pues se ve ahí un trabajo de investigación y bueno, también de muchos años que has podido ir acumulando en tu conocimiento y poder hablar con propiedad, ¿no? Y conocer por dónde te mueves, ¿no? Para poder aclararlo a alguien, como dices, ¿no? Que tenga interés y pueda tener una guía para Ya, una claro. orientación. Y tenemos tu otro libro, La Rosa del Sharon. Bueno, ese ya es distinto. La Rosa de Sharon ya es para gente que ya sabe Kabbalah, Ujú. para gente que está interesada en meditación específicamente, ¿no? De Kabbalah. Ese sí ya sigue, digamos, lo que es mi línea, que es más bien meditativo-profética, en donde, bueno, hay cosas que creo que era necesario aclarar, sobre todo con respecto a las letras hebreas, que mucha gente no tiene idea, la gente mayormente va a la Sefirot y al árbol de la vida, pero claro, el árbol de la vida tiene los senderos, que también son letras. Entonces, ¿qué pasa tanto con las letras? Bueno, las letras como son el contenedor, ¿no?, de determinada energía, tiene que ver con ciertas cosas, ahí está explicado, ahí sí en detalle, este ya no es contextual, este es un texto, digamos, que específicamente va a determinados temas. Eh, Hablamos de Elías, por ejemplo, de cómo canalizar, entre comillas, cómo canalizar, no necesariamente al profeta Elías, pero sí cómo es la profecía. Eh, eh, por supuesto, esto está dentro de los límites de un libro, ¿vale? Todo esto es un trabajo que se hace de manera vivencial, de manera de experimentar. Hay gente que experimenta y le va muy bien y está muy contenta con esto, hay gente que no. No todo es para todos. Esto es una frase que yo repito con mucha frecuencia. Hay gente a la que no le va a la Kabbalah y está bien. No tiene por qué estar obligada a ninguna cosa con la Kabbalah, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que está metida en esto hasta el fondo. Hay otra gente que no necesita, hay otra gente que le interesan otras cosas. Entonces, esto está dedicado para aquellas personas que sí les interesa la Kabbalah práctica, la Kabbalah casi, podría decir yo, eh, eh, entre comillas, mágica, porque le faltan rituales, que de eso ya más adelante vendrán otras cosas, pero, digamos, gente que quiere avanzar un poquito más dentro de su práctica meditativa y entender
qué pasa cuando pronuncia determinada letra, cuando pronuncia determinada palabra o determinada oración, ¿no? Hay cosas ahí que están desarrolladas en profundidad. Sí, bueno, lo recomiendo. Con el libro hay eso, mucho trabajo, hay aclaras también términos, conceptos, bueno, Sí. tiene mucha profundidad, cosa, bueno, ¿Te gustó el libro? Te pregunto sí, yo a ti. mucho, mucho. Ujú. Y bueno, hay mucho trabajo ahí, ¿no? De meditativo y bueno, pues eso, entras en aspectos como el pardés, ¿no? Y que son como así que empiezas a conocer una vez que empiezas a entrar en este mundo y bueno, y tus aportes, ¿no? Como ese conocimiento que has ido acumulando, es muy valioso, la verdad. Yo Muchas gracias. lo recomiendo. Y Ruth, también ya un poco por ir ya Sí. enfocando al final, bueno, tenemos la conexión hoy del programa 22, que es un número pues muy simbólico dentro de la Ujú. tradición y bueno, las letras, los senderos. Y bueno, comentar tus servicios así que propones a través de tu página web. También tienes una parte de acompañamiento, ¿no? Pues, de terapéutico a través con el árbol de la vida, Sí. con tu enfoque humanista. Ujú. Sí, sí. Eh, ujú, El trabajo, a ver, además de los cursos, que hay cursos ujú, online y que ahora el año que viene tenemos más cursos, el trabajo personalizado con el árbol de la vida forma parte de esto que hablábamos antes, ¿no? De la posibilidad de que cada uno pueda encontrar eh, lo que vino a hacer aquí, pueda percibir la cualidad de su propio alma y expresarla. Es decir, cuando hablamos de dar, de entregar, lo que se entrega y lo que tiene éxito y lo que genera abundancia es entregar esta cualidad personal que uno vino a traer, que uno vino a expresar, porque es la expresión de Dios en la tierra. Nosotros somos la expresión de Dios en la tierra, ¿vale? Cuando hacemos la misión que tenemos, estamos expresando la misión que Dios nos dio para desarrollar en la tierra. Entonces, ¿cómo no va a tener éxito? Claro que va a tener éxito, claro que le va a ir bien. O sea, ni siquiera es una regla de tres directa, es obvio. Ahora, ahora, hay mucha gente que cree que eso es lo que tiene que hacer y a veces no es. ujú. Entonces, desde el trabajo que hacemos personalizado, trabajamos las 10 sefirot, trabajamos con el árbol, con los senderos y con todo, vamos separando lo que sí es de lo que no es. Analizamos sueños, que es el material, ahí viene la parte analítica, ¿no? Que es el material inconsciente puro, que me parece absolutamente fascinante, digamos, ese material no está, no está en la charla diaria, ese material está y es jochma, entonces hay que desgranarlo, hay que saberlo interpretar, ¿no? Y esto me parece a mí fundamental. Para mí el trabajo ese es fundamental, además de escribir libros y dar cursos, ¿no? Ujú. Qué bueno, Ruth. Pues bueno, podríamos estar un Sí. buen rato. Eh, Te quería agradecer mucho, Ruth, el espacio, el huequecito que haces en tu tiempo para compartir tu sabiduría, tu experiencia, tu punto de vista, que como te decía, ¿no? Como te comentaba antes, me parece muy valioso y muy necesario en nuestro tiempo, muchas veces tan edulcorado y a veces tan condicionado, ¿no? A ver cómo lo expreso, que pase filtros y lo pueda comunicar como quiero, ¿no? Y como creo que es necesario. Y me parece pues un puntal ahí muy necesario en nuestra sociedad, Ruth. Gracias a ti, Héctor, por la posibilidad de, bueno, mostrarme un poquito más, de expresar algunas de mis opiniones y de mis pareceres a lo largo de esta charla, que por otra parte, eh, eh, tú haces una función de difusión muy interesante
y hasta diría yo necesaria, porque todo aquel que desee contactarse o comunicarse con otras personas para aprender, para dialogar, por la razón que fuere, es importante que sepan quién es. Es súper importante quién es esta persona, cuáles son sus orígenes, de dónde viene, dónde estudió, con quién, por qué está haciendo esto. Es decir, no tomar únicamente un nombre al azar y decir, esta es o este es el más famoso, entonces voy con este. No funciona así. Entonces, tu tarea me parece realmente muy, muy importante, y te estimulo a que lo sigas haciendo y que seguramente vas a tener todo el éxito que te mereces. Muchas gracias, Ruth. Y esto último que estabas diciendo, te lo he oído en alguna ocasión, cuando te pongas con alguien y estudies con alguien, investiga un poquito sus fuentes, quién es, que se dedica no solo lo que tú dices, ¿no? Lo que nos puede a lo mejor impresionar, o sino infórmate, porque al final también va en juego ¿Sí? tu crecimiento y tu desarrollo, ¿no? Claro que sí, tal cual. Pues muchísimas gracias, Ruth. Estamos en contacto. Un abrazo muy Gracias a grande. ti. Gracias a ti, Héctor. Shalom.